Ahí va. Vamos a grabar. Bueno, como le hablábamos recién, estamos en la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos y tenemos un ciclo de encuentro con profesionales en el que la idea es poder conocer de primera mano gente que está trabajando cotidianamente con herramientas que tal vez nosotros vemos desde la teoría o con ejemplos. Bueno, cómo es la cocina del asunto, cómo es enfrentarse todos los días con los desafíos de formular, evaluar, trabajar con proyectos. Así que tuvimos diferentes perfiles y el tema de salvaguardas, que es algo bastante innovador, que todavía en nuestra carrera es algo que nos debemos incorporar de forma más orgánica. Me parece que es algo crucial. Ya estamos terminando la cursada, así que aprovechamos para dejar planteada la inquietud respecto a salvaguardas. Tenemos a Mónica y a Tuti, que son del equipo de salvaguardas de AE, así que las dejo que ya se presenten y nos cuenten un poco de su trabajo. Bueno, yo ya me presenté, entonces te toca a ti, Tuti. Perfecto. Bueno, hola a todos, yo soy Tuti Iraola, soy de Uruguay y soy, bueno, especialista, así es como es mi título, en salvaguardas ambientales y sociales. Y bueno, no sé, Mónica, si presentaste ya asesoramiento ambiental estratégico, que es la consultora donde trabajamos. ¿Se presentó ya o cuento un poco lo Un que poquito hacemos? sí. Bueno, muy en breve. Bueno, dale, si quieren les cuento un poco también porque así fue como conocimos a Santiago. Mónica es la jefa del área de salvaguardas. Ella me ha enseñado todo, casi que todo lo que sé en esta área. Y trabajamos juntas en la consultora AAE ya como hace 10 años, consultora uruguaya que trabajamos en todo el mundo, ofreciendo distintos servicios, áreas temáticas, muchas que son como cross-cutting, ¿no? Que en realidad es, como decimos, salvaguardas, género, pueblos indígenas, áreas protegidas, pero todas se relacionan, es como casi que no se le puede poner un límite. Y creo que una cosa muy interesante que nos ha ayudado a crecer y ha destacado a AE es que tenemos un equipo muy, muy reducido de consultores internacionales, en realidad, que es como le llamamos, como Mónica y yo, pero depende del proyecto al que aplicamos, armamos un equipo local muy fuerte. Entonces, si es un proyecto en Argentina, de bosques, etcétera, buscamos expertos locales en Argentina que sepan todos esos temas, armamos el equipo local y complementamos con equipo internacional. Y así fue como, bueno, conocimos a Santiago y a un montón de otras personas y eso es una de las cosas que más nos ha hecho crecer, porque el conocimiento local siempre es fundamental y más para estas temáticas. Pero bueno, eso es un poco lo que hacemos, y salvaguardas es el área que trabajamos nosotras. Y creo que salvaguardas, como dijo bien Santiago, es como una palabra media nueva, pero ahora que está en todos lados, todos los proyectos, todos los... sí, se requieren todos los equipos. Y como lo vemos a veces es como salvaguardas unos lentes que uno se tiene que poner para mirar, observar un proyecto que se está diseñando o que se está implementando y observarlo desde los lentes de salvaguardas. Y así entender qué riesgos puede tener, qué impactos puede traer a la sociedad y el ambiente. Muchas veces como la palabra salvaguarda suena como, ¿qué es esto? Es raro, ¿no? Y es eso, es como una perspectiva. Miremoslo con los lentes de salvaguardas a ver qué puede haber. Y no es... Son cosas casi que todos sabemos en un punto. Después hay muchos detalles, muchas cosas técnicas, pero salvaguardas es una forma de ver y entender y analizar un proyecto. Bueno, avancemos, Mónica, ¿no? Así un poco la idea de lo que íbamos a ver hoy. Y no, es medio difícil a veces estar lejos dando una clase, pero si hay alguna pregunta o lo que sea, nos interrumpen y la vamos, y vemos ahí, lo vamos piloteando. Bueno, los contenidos, la idea de lo que queríamos un poco contarles hoy es eso, por qué existen las salvaguardas, los distintos estándares ambientales y sociales de salvaguardas, que esos son como, cada organización tiene como sus estándares de salvaguardas, se llaman así, los temas que tratan estos estándares, bueno, la descripción muy general del proceso para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales, y brevemente un poco, por eso le pusimos notas sobre involucramiento de partes interesadas y también del mecanismo de reparación de quejas y reclamos, que es muy importante. Y comenzamos entonces. ¿Por qué las salvaguardas? ¿Por qué existen las salvaguardas? ¿Por qué salvaguardas ambientales y sociales? ¿Por qué se crean? Entonces, implementamos, diseñamos proyectos para proteger la naturaleza, en el bienestar también de las personas, pero muchas veces estos proyectos, por más buenas intenciones, por mejor diseño, etcétera,
pueden haber brechas en el diseño, pueden haber fallas, o pueden haber problemas a la hora de implementar las actividades. Entonces, estos proyectos de conservación o desarrollo sostenible pueden generar riesgos o impactos negativos no intencionales, o sea, no hay intención de generar ese impacto, pero pueden suceder al ambiente como a las comunidades o a las personas que viven ahí. Entonces, cuando se empieza a identificar esto, cuando se empiezan a crear estos proyectos de conservación, allá por los 70, los 80, los financiadores comienzan a ver estas cosas, que empiezan a ver riesgos de proyectos que ellos implementan, y dicen, no, hay que empezar a controlar esto, analizarlo, y gestionar los riesgos para conseguir resultados sostenibles y equitativos para todos. Entonces, la próxima, por favor, Mónica. Y es un poco así entonces que surgen las salvaguardas. Acá hay un ejemplo muy, muy simple, pero es un típico ejemplo de muchos proyectos que, por ejemplo, tenemos un área de manglar y que quieren hacer área de conservación. Quieren generar un área protegida o zonas de conservación, por ejemplo. Hay población local de pescadores que utilizan el área regularmente para pesca artesanal y para varios es su principal fuente de ingresos, esta pesca artesanal. ¿Qué sucede? Puede ser el gobierno municipal, puede ser un privado, quien sea, quiere armar esta área de conservación y no se involucra a esta población local en el diseño del proyecto. Te generan prohibición de actividades sin consulta previa y el proyecto causa muchas dificultades económicas para estas comunidades, muchos se ven empobrecidos, algunos incluso pueden llegar a irse del área. Es como un desplazamiento involuntario, ¿no? Esto sucedió mucho al inicio también cuando se creaban las áreas protegidas, que eran como esas áreas, tienen un nombre, ahora no me sale, pero se les dice una forma que ahora no me acuerdo, pero es como ese efecto que era como sacar a todas las comunidades, no pueden vivir nadie, no se involucra, de a poco se las empieza a involucrar más, pero si no somos muy cuidadosos de pensar todas las personas que acceden a los recursos, que usan los recursos, que pueden depender de los recursos y creamos restricciones sin involucrarlos, eso es un riesgo sin intención que puede traer como, alguien puso intangible, pero no, capaz que tú te acordás, Mónica, las áreas protegidas al inicio se le decían como Fortress Conservation. Yeah, exacto, era como un castillito. Como un enfoque de top-down, claro. Fortress Conservation, o sea, alguna gente del gobierno puse un límite en el mapa y diciendo, ok, entonces ahora todos que viven dentro tienen que irse. Así sí, ha sido, claro. Sí, y creo que este enfoque ha sido especialmente fuerte en África más que en Latinoamérica, pero sí en África mucho. Claro, o podían vivir pero no podían hacer nada. Entonces, pero bueno, ¿de qué van a vivir? Entonces ahí estaba como era un desplazamiento económico que terminaba siendo un desplazamiento físico, por defecto, porque si no podían hacer nada se terminaban yendo. Y bueno, eso lo trabajamos mucho en Salvaguardas, es un clásico ejemplo para comenzar a hablar así, discutir del tema. La próxima, podemos seguir avanzando. Bueno, esto es como para decir, a ver, no hay proyecto, no hay actividad que no tenga riesgos, creo que la vida es así, no hay algo que hagamos que no tenga riesgos, pero eso no significa que el proyecto sea malo, que sea negativo de por sí. Lo que es importante acá es siempre intentar identificar, comprender los riesgos, sus causas, de dónde vienen, la escala, cuáles son los posibles impactos, a quién van a impactar. Y con toda esta información, una vez que la tenemos, así podemos mejorar el diseño del proyecto, garantizar que el proyecto sea eficaz y adaptativo, es decir, a medida que avanza, si vemos que hay cosas que no funcionan, se pueda cambiar, ¿no? Mudar para que sea efectivo. Y claro, así proteger, salvaguardar las personas y el ambiente. Y así intentar alcanzar al menos resultados sostenibles para todos. Y la próxima es una clarificación importante que justo Santiago nos comentaba que surgió este tema, la diferencia de los riesgos. Que es un tema que siempre surge y hasta el día de hoy a nosotros nos genera confusión y problemas en los proyectos cuando se están diseñando. ¿Qué es un riesgo de salvaguardas? ¿Y qué es un riesgo en realidad contextual? Entonces, los riesgos contextuales en realidad son externos al proyecto. Son como factores que pueden estar y pueden afectar la implementación del proyecto. Es decir, pueden generar que el proyecto no alcance sus metas. Entonces se considera que el proyecto falló, no alcanzó sus metas. Pero esto es algo que el proyecto no puede controlar.
Puede ser una inestabilidad política o económica, o que venga una crisis económica muy fuerte, desastres naturales, son realidades del lugar, y el proyecto no puede controlar y puede llegar a afectar y a llevar a que el proyecto no alcance sus objetivos. Por otro lado, tenemos lo que son los riesgos de salvaguardas, y estos son los riesgos ambientales y sociales. Estos son los riesgos que sí causa el proyecto. Entonces, vamos a implementar el proyecto, vamos a implementar las actividades y podemos causar, sin intención, riesgos e impactos negativos a las personas que allí viven o también a el ambiente. Como dijimos, como mostramos en el ejemplo del manglar, por ejemplo, restricción de acceso a recursos, pero también puede ser degradación ambiental, puede ser impactos en la biodiversidad. Hay proyectos de restauración, por ejemplo, que si no se piensan bien, se traen especies. Hoy en día es muy difícil traer especies exóticas, pero se trae una especie que para restaurar, que no se considera cómo puede interactuar con otra especie, o que consume mucha agua, no sé, en un área que no tiene tanta agua, y eso puede desencadenar toda una cantidad de impactos en el ambiente que no fueron pensados. Entonces ahí, esos sí son riesgos e impactos que causó el proyecto con sus actividades, y esos son los riesgos de salvaguardas, y son en realidad un poco por los que estamos hoy para discutir y contarles cómo se identifican esos riesgos de salvaguardas, que en general Mónica va a explicar un poco el proceso ahora, pero es en general a través de screenings o evaluaciones ambientales y sociales, depende del proyecto qué tan grandes, completas o que si son un poco más chicas. Estos riesgos ambientales y sociales hay que gestionarlos a través de planes, de medidas de mitigación, marcos, y hay que monitorearlos a lo largo del proyecto. Los contextuales se identifican al principio del proyecto también, se hace como un análisis contextual, una caracterización socioeconómica, política, geográfica del espacio. Hay que saber que estos existen a la hora de diseñar el proyecto. Y la información que nos dan los riesgos contextuales muchas veces la usamos también para entender un poco los riesgos de salvaguardas y las medidas de mitigación que pueden funcionar. Si yo ya sé que en un área están estos riesgos contextuales, por ejemplo, inestabilidad económica o política o corrupción, entonces sé que ciertas medidas de mitigación quizás no van a funcionar muy bien ahí, entonces pensemos otras. O que hay más chances que se den ciertos riesgos de salvaguardas por una realidad que se está dando. Entonces, en realidad es información que nos sirve quizás para salvaguardas, pero no son riesgos de salvaguardas, y lamentablemente son cosas que el proyecto no va a poder controlar y tenemos que saber, porque una inestabilidad política o corrupción o problemas de violencia por el narcotráfico, el proyecto no lo va a cambiar, pero tiene que saber de esa realidad, de esos riesgos contextuales, tenerlos presentes en el diseño del programa, y es información que nos sirve para mejorar cómo hacemos la identificación y las medidas de mitigación de nuestros riesgos de salvaguardas, por así decirlo. Hay como todavía cierta, esto sería entre paréntesis, antes de avanzar a esto, que está bueno saber, cuando se diseñan proyectos, que nos pasó hace poco, como que los ponen todos en una misma bolsa, ¿no, Mónica? Como nos arman un risk registry, por ejemplo, pongan todos los riesgos. Y todavía pasa que como que ponen todos los riesgos, es todo salvaguardas, y va todo en una misma tabla. Y en realidad son diferentes. Una cosa son riesgos que pueden para el proyecto, que es que el proyecto no pueda fallar por la realidad del entorno, y otra cosa son los riesgos que genera el proyecto. Y ahí es donde sí podemos trabajar desde el área de salvaguardas, los riesgos que genera el proyecto. Bueno, ahí es donde surgen, sí, los estándares ambientales y sociales, como dijimos, de las diferentes organizaciones que son los que financian los donantes, como Banco Mundial, como el Banco Iberoamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, el Fondo Verde para el Clima, etc. Todos estos que financian los proyectos dicen, no, nos tenemos que cubrir, tenemos que identificar estos riesgos, no queremos financiar proyectos que puedan traer riesgos a las comunidades, a las personas, etc. Y cada uno se crea sus propios estándares. La próxima, Mónica. Eso. Entonces, todas las organizaciones financiadoras tienen sus propios estándares, que son como sus propias, no sé, sus propias leyes, sus propias como regulaciones, ¿no? De que te exigen, bueno, quiero que identifiques riesgos en estos temas, de esta forma, que me demuestres a mí
que se han identificado, así yo como donante sé que estoy tranquilo de que se está analizando bien, etc. Pero cada uno armó las propias. Entonces, si avanzamos, por ejemplo, en la siguiente, Banco Mundial tiene estos 10 estándares ambientales y sociales, que, por ejemplo, perdón que está en inglés, pero los tienen en español, pero, por ejemplo, el 2, les voy a ir mostrando un poco las temáticas para que vean que se repiten las temáticas y son las mismas cosas. Entonces, como por más que cada uno tenga como sus estándares, las temáticas son las mismas. Trabajo y condiciones laborales, por ejemplo. Salud y seguridad de las personas. Pueblos indígenas. Biodiversidad. Patrimonio cultural. Esta acá es de restricciones de acceso al uso de los recursos, de desplazamiento de las personas, etc. Estas son las del Banco Mundial. La próxima es, creo que, IFC, International Finance Corporation. Estos los usan varios. A veces hay algunas organizaciones que usan los de otros, por ejemplo. Esto por ahora lo sigue usando el Fondo Verde para el Clima, usa estos por ahora. En breve va a tener los suyos propios, pero usa estos. En breve, no sé, tú, en algún momento. Están hace años desarrollándolos y nos avisan que en breve cambian y todavía no cambian. Que cuando cambian, como los que trabajamos, los que estamos de este lado, nos genera como todo un cambio de, ahora hay que ver un montón de cosas nuevas, leer documentos nuevos, ver qué agregaron. Porque, bueno, si bien los temas se repiten, miren, trabajo aquí de nuevo, biodiversidad, pueblos indígenas, patrimonio cultural, seguridad de las comunidades. Si bien los temas se repiten, las cosas que te piden que mires, los detalles, cómo tenés que armar los planos, etcétera, cambia. Entonces ahí es como hay que siempre estar prestando atención al detalle. Y la próxima, creo que tenía un ejemplo más, es de, bueno, esta es Naciones Unidas, la PNUD es Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo hacen un poquito distinto. Ellos tienen 8 estándares que están acá abajo, y arriba tienen 5 principios. Pero a la hora de hacerlo y aplicarlo es similar. Y de nuevo los temas se repiten. Biodiversidad es el 1, el 5 es reasentamiento, acceso a los recursos, etc. El 6, pueblos indígenas, trabajo y condiciones laborales, patrimonio cultural. Entonces ven que es mismos temas. La siguiente, Mónica. Mira, tenía una más. Esto era para mostrarles que no solo los quienes financian proyectos tienen sus propios estándares, sino que a veces las agencias implementadoras, que en este caso es una NGO o una ONG, como Conservación Internacional, tienen las suyas propias. Hay UICN también, WWF también. ¿Qué pasa? Cuando Conservación Internacional quiere implementar un proyecto, pero los fondos vienen de Banco Mundial, ellos les tienen que demostrar, Conservación Internacional, que sus estándares son mínimamente igual de estrictos a los de Banco Mundial. Si no, Banco Mundial les va a exigir que usen los de ellos. Porque si no son, las mínimos es igual que el Banco Mundial, no te dejo usar como tus reglas, por así decirlo, tus estándares. Y ahí también, como los consultores o quienes trabajamos y quedamos en el medio de eso, cada vez que arranca un proyecto nuevo es, bueno, ¿qué estándares vamos a usar? Los del financiador, los del implementador. ¿Se puede usar los del implementador? ¿Son igual de estrictos que de los quienes financian? A veces está muy claro, a veces el financiador lo sabe, a veces ya han trabajado en conjunto, pero otras veces no, y toca hacer como ese análisis de a ver cuál está más estricto, cuál es menos estricto, dónde hay diferencias, etc. La próxima. Y bueno, acá simplemente les hice como un resumen de los temas más comunes que cubren las salvaguardas, y es en estos temas donde hay que identificar riesgos ambientales y sociales. De hecho, ya podemos ir a la próxima también, Mónica, que ya creo que es la última, y pasamos al proceso, que básicamente es como, bueno, ¿cómo los aplicamos? ¿Qué hacemos nosotros? Definimos, como ya dijimos, qué estándares vamos a tener que usar para el proyecto, y vamos a evaluar el proyecto y las actividades de ese proyecto en función de los estándares, por ejemplo, del Banco Mundial, que es quien financia esto y son los estándares más estrictos. Entonces vamos y buscamos responder a la pregunta, ¿qué puede fallar durante la implementación del proyecto? ¿Qué puede ir mal? ¿O qué pueden hacer las actividades del proyecto que puede traer impacto? Quizás no es que falla
al implementarse. Quizás es simplemente cómo está diseñada la actividad, que puede traer riesgos sociales y ambientales. Y empezamos a identificar eso estándar por estándar. Vamos uno a uno con una lista de actividades o las cosas que quiere hacer el proyecto, pensando, a ver, ¿qué puede fallar? ¿Qué riesgo ambiental y social puede haber? Y se van como, nosotros lo llamamos como activando los estándares. Y el riesgo a pueblos indígenas, se activa el estándar. Hay riesgo de salud y seguridad a las comunidades, activamos el estándar. Y así vamos viendo cuáles son como activados, y eso nos va como a ayudar luego a desarrollar medidas de mitigación o planes específicos para cada estándar o un plan que una todo. Pero es básicamente eso, agarramos qué quiere hacer el proyecto, agarramos los estándares que aplicar y empezamos a identificar como con un análisis, etcétera, que le voy a dar la palabra a Mónica para que explique todo este proceso en más detalle, pero en resumidas cuentas es como eso lo que se hace. Incluso los estándares es bueno saber que tienen guías de cómo debería ser el plan para gestionar los riesgos, qué debe tener, qué necesitamos que tenga. Hay como un montón de exigencias. Y creo que ya está, Mónica. Creo que te doy la palabra a ti para que sigas explicando en más detalle este proceso de identificación de riesgos. Perfecto, gracias Tuti. Yo no puedo hablar tan rápido como Tuti, entonces les Perdón, tengo que pedir un poco de paciencia conmigo. No, está bien. Hablo muy rápido a veces, perdón. Una cosa que me gustaría agregar a lo que dijo Tuti es que estos días estamos viendo un cambio muy fuerte en el enfoque a la conservación de la naturaleza. Desde este enfoque del pasado de top-down, fortress conservation, fines and fences, y ahora lo que se está empujando es un enfoque mucho más basado en derechos humanos. Y el tema de derechos humanos, como han visto, en algunos de estos estándares se tiene un principio separado o un estándar separado que trata del tema de derechos humanos más en general. Hay algunos temas transversales aquí y el tema de derechos humanos seguramente es transversal en estos estándares. Pero algunos sistemas, algunas organizaciones gusta enfatizarlo más y entonces han creado también un estándar o un principio de derechos humanos para hacerlo muy visible, que están tomando estos temas muy en serio. Y eso también es relevante para el sector, para el trabajo de los guardaparques, porque hemos visto que había algunos casos en el mundo donde guardaparques abusaron su autoridad en cómo trataron las comunidades a nivel local, y estos casos resultaron en grandes problemas para las organizaciones apoyando los áreas protegidas. Y tenían que justificarse y había consecuencias para los guardaparques y había todo un montón de actividades que resultaron de estos casos, entre ellos la creación de códigos de ética, de códigos de Code of Conduct. Tuti, ¿cómo es en español? Código de conducta para Código los de conductas y todo esto. Al mismo tiempo, el tema de derechos humanos para los guardaparques es importante porque por mucho tiempo nunca nadie ha preguntado si las condiciones, si ellos trabajan o ellas trabajan en condiciones que son justos, que son seguros, que salvaguardan a los guardaparques mismos. Entonces, nosotros en AAE, eso también van a ver otra vez más tarde, que estamos trabajando mucho alrededor de áreas protegidas. En nuestro tipo de análisis siempre tenemos que ver, en un lado, las condiciones debajo de las cuales están trabajando los guardaparques, y al otro lado, si hay tensiones entre las guardaparques, las comunidades locales y por qué. Y hay un tipo de comportamiento que no está bien entre los guardaparques y las comunidades locales. Entonces, pero nos encontramos en esa fase de cambio de este enfoque fuerte del pasado de Fortress Conservation y ahora más en la dirección de en un enfoque basado en derechos humanos. Y eso es solo un ejemplo para eso. Sí, no sé si me explicó bien, Tuti, si no...
Sí, más sí, que sí, está agregar. bien. Sí, sí, se Derechos entiende humanos, bien. eso, ustedes también, cualquier cosa, preguntas también nos pueden interrumpir. Pero Sí, bueno, tal vez también es también un buen momento para preguntar si hay algunas preguntas hasta este punto. Por ahora parece que no, no tenemos preguntas. Bien, entonces yo voy a seguir y yo les voy a explicar un poco más el proceso de identificación y gestión de riesgos. Normalmente eso tiene al menos estos 5 pasos principales que ven aquí en la plantilla. Que es el screening y scoping, y después la clasificación del proyecto, entonces evaluaciones adicionales y la fase de planificación de la gestión de riesgos y al final monitoreo y evaluación final. Aquí decimos, en todos estos pasos hay involucramiento de partes interesadas en este proceso. Eso es el caso del mundo ideal. Muchas veces este involucramiento solamente empieza en el paso 3, donde se está haciendo evaluaciones adicionales que entonces entran a un nivel más en detalle e incluyen consultas más detalladas con partes interesadas. A la derecha, la imagen que ven es de un equipo nuestro que ha sido en la República Democrática de Congo, realizando consultas con comunidades locales, y es muchas veces que lo hacemos porque estos son los voces que nos gustaría escuchar para entender cuáles son los riesgos de los proyectos planeados o ya implementados, porque eso también se está haciendo a veces, que se hace estos tipos de evaluaciones para actividades que ya se están implementando. Entonces hay diferentes posibilidades aquí. Antes de entrar bien al tema, me gustaría aclarar cómo se entiende estos términos de riesgo y de impacto, porque muchas veces hay confusión entre las dos. Entonces, un riesgo es definido como la probabilidad de que se produzcan determinados peligros y la gravedad de las repercusiones o impactos. Entonces, un riesgo es un peligro o un problema probable o potencial. Eso lo que quiere decir es que el término un riesgo potencial no existe, porque la parte potencial ya está dentro de la definición de la palabra riesgo. Un riesgo siempre es potencial, siempre es probable. Ya está dentro de la definición. Entonces, un riesgo es algo que podría materializarse, que podría realizarse y que no está bien. Entonces, ya al otro lado, los impactos son las consecuencias si se produjera el riesgo. Es que, ¿qué pasa si este riesgo se materializa? Entonces se refiere al grado en que un evento de riesgo podría afectar a los receptores ambientales y sociales. Entonces los impactos son las consecuencias de un riesgo que se produjo. Y para mostrar un poco mejor por qué es importante entenderlo, imagínense esto. Aquí tenemos un área protegida. Regresamos a este ejemplo de áreas protegidas. Y se quiere expandir, no sé cómo decirlo. Sí, está bien, expandirlo. Expandirlo. Sí, pero dentro de este nuevo límite tenemos algunos pueblos. Entonces, el riesgo es que las comunidades sufren restricciones de acceso a recursos a los cuales dependen. Esto es el riesgo de expandir el área protegida. Los impactos son aumento de pobreza, aumento de conflicto entre seres humanos y fauna silvestre, porque tal vez la fauna se mueve de manera más libre una vez que los bordes del área protegida se están expandiendo. Cosas así. Entonces, yo creo que con este ejemplo tal vez es un poco más claro cuáles son las diferencias entre riesgos e impactos, y también muestra que un riesgo puede bien tener más que un impacto. Puede tener varios impactos. Aquí puse 2 ejemplos, pero hay más impactos que se podría mencionar para el mismo riesgo. Entonces, sí. Con esto entramos al paso 1 de este proceso de identificación y gestión de riesgos, y esto es el paso de screening y scoping.
yo, bueno, he traducido estas dos palabras, pero creo que también se los usa en español. Screening es la evaluación preliminar, más o menos, de los riesgos que un proyecto o una iniciativa puede tener. Entonces, es una identificación temprana de los riesgos ambientales y sociales. Esto normalmente es un trabajo de escritorio. Se está haciendo revisando documentos, revisando toda la información que ya existe o también revisando documentos sobre proyectos similares y las consecuencias que han tenido ellos, o la historia de conservación dentro de un área donde las comunidades ya experimentaron procesos de reasentamiento o una historia de tensión entre ellos y el personal del área protegida. Todo esto. Entonces se puede usar toda la información que está afuera, pero a lo mejor lo más contextual posible, entonces lo más cerca al lugar donde se encuentra este nuevo proyecto planeado, la iniciativa planeada, para hacerlo lo más contextual posible. Esto entonces ayuda a determinar una categoría general de riesgo del proyecto entero. Entonces, eso es para entender bien si estamos o no hablando de un proyecto de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Es siempre desde una perspectiva de salvaguardas. Entonces, otra vez, como lo explicó ya Tuti, no estamos hablando de un riesgo financiero porque se están cambiando los valores en el mercado o algo así, no sé qué. Esto no sería causado por el proyecto. Nosotros siempre todavía estamos hablando de los riesgos causados por el proyecto. Entonces, sí. Y para esta primera evaluación se utilizan herramientas que normalmente son como listas de verificación con preguntas orientativas para asegurar que se está considerando todos los temas relevantes a salvaguardas en este paso de evaluación preliminar. Entonces, muchas veces se tiene una lista de muchas preguntas orientativas, que son no sé cuántas preguntas debajo de cada estándar, para cubrir todos los temas relevantes para este estándar y pensar si esta nueva iniciativa, el nuevo proyecto, podría causar un riesgo debajo de alguno de estas preguntas para cubrir los temas de los estándares. Una vez que eso está hecho, se tiene una idea más o menos de temas sensibles desde la perspectiva de salvaguardas y también se tiene una idea más o menos del nivel de riesgo del proyecto entero. Y con esto se puede definir si se necesitan evaluaciones adicionales y herramientas de gestión de riesgos y de qué tipo. Entonces, para un proyecto que tiene un riesgo moderado o alto, es posible que se tiene que hacer unas evaluaciones más detalladas. Pero vamos a tener yo creo que hay un otro slide para cubrir esto. Ya lo decimos, estos son los temas comunes cubiertos, pero solamente lo mostramos otra vez porque muestra como la estructura de estos screening checklists que se está usando, usa la misma estructura de los estándares y debajo de cada uno de los estándares. Entonces hay estas preguntas orientativas que ayuden a pensar bien en sí o no un proyecto podría causar un riesgo debajo de uno de estos estándares. Para la clasificación del proyecto, entonces, estas metodologías para categorizar pueden ser diferentes de una organización a la otra. Aquí estamos mirando la metodología del International Institute for Environment and Development, IIED, y están trabajando con 3 categorías para los riesgos. Categoría A, que son proyectos de alto riesgo, B, proyectos de riesgo moderado y categoría C, proyecto de riesgo bajo. Estos proyectos de categoría A tienen impactos adversos diversos que son irreversibles o sin precedentes y que son también difíciles de abordar mediante medidas de mitigación. Entonces, estos son, y es para to flag, para indicar directamente al inicio, atención, este es un proyecto de alto riesgo,
hay que moverse con cuidado. Y los proyectos de categoría B también pueden tener impactos adversos, pero que son menos en número, pocos en número, normalmente son locales, son en gran medida reversibles, fácilmente abordados mediante medidas de mitigación, entonces en total menos serio. Y los proyectos de categoría C tienen normalmente impactos adversos que son mínimos o insignificantes. Todavía pueden tener algunos pequeños riesgos o impactos, pero que son fáciles a abordar con medidas de mitigación y no hay que preocuparse mucho. En base a esta categoría del proyecto, se puede entonces decir, hay que hacer más esfuerzo para prepararse para la gestión de proyectos, de riesgos, perdón, o no. En el caso de proyectos de riesgo bajo, normalmente se dice, no hay que hacer nada más, solamente si había algunos pequeños riesgos, hay que incluir estas medidas de mitigación dentro de la propuesta completa del proyecto y ya está, ¿no? Pero para los proyectos de categoría B o de categoría A hay que hacer un poco más de esfuerzo. Y esto es el paso 3, que son las evaluaciones adicionales. Y aquí estamos hablando de análisis en profundidad de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales. Y aquí ya no se trata solamente de un trabajo de escritorio, sino que normalmente también hay que hacer trabajo de campo, hay que encontrar las personas que podrían ser afectados por el proyecto, hay que tratar de manera inclusiva consultar con los grupos vulnerables específicamente, que pueden incluir mujeres, que pueden incluir representantes de pueblos indígenas o pueblos originarios, como se dice en Argentina, si no me recuerdo bien, y otros grupos vulnerables. Para entender bien lo que es que podría ir mal en la implementación del proyecto. Entonces, aquí hay que considerar no solamente los impactos directos, sino también hay que pensar un poco más allá, también en impactos que podrían ser indirectos, tal vez en un otro lugar, tal vez más tarde, o que podrían ser acumulativos, porque hay otras actividades dentro de la misma región que también contribuyen a un riesgo y también están acumulando los impactos. Siempre aplica en este tipo de trabajo el principio de precaución. Entonces, si no se puede excluir un riesgo porque falta información, se incluye el riesgo. Se trata con mucha cautela estos temas especialmente sensibles de tenencia de tierra, de derechos humanos, de equidad de género, inclusión, todos estos temas. En caso de duda, se incluye un riesgo más y no se excluye. Y en esta etapa no es solamente el proyecto que se clasifica, se está clasificando cada riesgo, se está analizando para cada riesgo si es un riesgo muy, muy significante o no. Y esto es lo que se ve en la próxima, I can't think of the word, slide, Tuti. En la siguiente slide, ay, qué horrible, la próxima página, la próxima diapositiva. Diapositiva, gracias. La evaluación, que no dije hasta ahora, la evaluación en esta etapa muchas veces se llama una evaluación de impactos ambientales y sociales, EIAS, ESIA en inglés, o puede ser también una evaluación estratégica social y ambiental, que es a un nivel un poco más alto cuando se trata de un proyecto nacional o que todavía no se sabe mucho sobre cuáles actividades se va a hacer y dónde y cómo. Puede ser un poco más a nivel alto y más estratégico, pero estos son los tipos de evaluaciones muchas veces a los cuales se refiere aquí. Bueno, entramos al tema de clasificación de cada riesgo. Una vez que se tiene una lista de riesgos del proyecto planeado, para cada riesgo hay que pensar cuáles son las posibilidades de que se produzca este riesgo. Eso es la probabilidad.
y cuál es la severidad, cuál sería la naturaleza, el alcance y la gravedad de los impactos si el riesgo se realice, se materialice. Son estos dos componentes. Hay otras metodologías que usan muchos más criterios, que es muy complejo, que usan la duración de los impactos, que usan la reversibilidad de los impactos. Algunos preguntan por el número de afectados, que para mí es un criterio que no me gusta para nada, porque un impacto severo a una persona para mí es tan severo como a 2 o 3. Yo no quiero decir, entonces, si solamente es una persona no es grave. Eso no me gusta, pero hay diferentes metodologías aquí para clasificar cada riesgo. A la derecha pueden ver cómo esta categorización lidera a la categoría final del riesgo. Entonces, si un riesgo no es probable y aún si se materialice no es tan mal, entonces todo el riesgo es bajo, ¿no? Pero si un riesgo es casi seguro que se materialice y los impactos son severos, entonces es un riesgo alto. Algunas veces hemos tenido también el caso que por esta clasificación de cada riesgo, al final se tenía que corregir el riesgo total del proyecto, porque o encontramos que había demasiados riesgos altos, o encontramos que tal vez no es tan grave como pensamos al inicio, entonces este es el momento donde se puede corregir todavía. ¿Puedo agregar una cosa ahí de cómo trabajamos? Que a veces cuando, por ejemplo, hay casos que nosotros entramos directo a hacer esta evaluación más profunda, es decir, la agencia implementadora o quizás puede ser una agencia gubernamental, ya hizo el screening, que era el paso 1 que mostraba Mónica, identifican a muy grandes rasgos ciertos riesgos, parece que el proyecto les da una categoría moderado y que hay que hacer una evaluación más en detalle de temáticas, puede ser de pueblos originarios o de biodiversidad o las temáticas que ellos identifican, y ahí entramos nosotros a hacer esta evaluación más en detalle, con gente local, con consultas, etc. Y es ahí que a veces nos damos cuenta, bueno, nosotros nos están quedando, por ejemplo, varios riesgos de moderados a altos, entonces creemos que por tanto el proyecto lo van a tener que subir de categoría. Y si se da una justificación adecuada, esto cambia. Y nuevamente ahí el principio de precaución. A veces es mejor, sin sobrecomplicar, ¿no? Porque tampoco un proyecto de un área protegida hay que ver. Después tenés un proyecto que va a ser una ruta que atraviesa toda un área de bosque y de repente te lo clasifican como moderado y no entendés cómo ese proyecto fue moderado. Con una ruta va a abrir todo, va a atravesar. Pero también un poco para contar cómo uno, desde el lado laboral, puede entrar en distintas etapas. A veces te contratan cuando yo hago un screening, entonces tenés que ver ese screening y esa evaluación preliminar, es el screening, y justificar por qué quizás no es que no estuvo bien hecho, por algo es un screening también, es como evaluación preliminar. Se identifica que pueden haber factores de riesgo moderado a alto, que alguien haga una más en detalle, y ahí entramos y les decimos, miren, efectivamente este proyecto es un riesgo alto, suban en la categoría, acá está toda la justificación, acá están los riesgos. Y nada, también para contar a veces como distintas etapas de donde entramos en el proyecto. A veces hacemos todo, a veces partes específicas, etc. Te devuelvo, Mónica. Sí, gracias, Tuti. Bueno, para ser sincero, en el sector de conservación de la naturaleza, con proyectos dentro de áreas protegidas, es muy raro tener un proyecto de bajo riesgo. Casi todos los proyectos con los cuales trabajamos nosotros son al menos de riesgo moderado, y eso es porque en el momento en que hay mucha interacción con actores a nivel local, hay el riesgo que no se incluye de manera equitativa a todos los actores, que hay grupos vulnerables que se sienten excluidos del proceso, que hay que hacer un proceso FPIC, perdón, no es FPIC en español, es consentimiento previo. Consentimiento previo libre e informado. Y entonces en este momento ya está, ya no es bajo riesgo. Proyectos de bajo riesgo muchas veces son como
mejorar una situación que ya es, o sea, un early warning system, un sistema de alerta temprana que ya existe y no hay mucha intervención a nivel local y solamente hay que mejorar un sistema de comunicación o algo así, puede ser de categoría C, si no, muchas veces ya es moderado y si no, sí. Proyectos de riesgo alto muchas veces son proyectos con grandes construcciones en el sector de transporte, en el sector de energía, donde ya se sabe al inicio que se va a tener que trasladar en comunidades enteras, que va a haber reasentamiento, que sí, muchas veces este tipo de proyectos son de categoría A. Ok, para la planificación de la gestión de riesgos, el objetivo es, si posible, evitar los riesgos identificados, pero cuando no es posible, al menos minimizarlos y mitigarlos. Y aquí, entonces, esto es lo que llamamos la jerarquía de mitigación, es siempre evitar y si no es posible, minimizar, mitigar, manejar esto. Y eso lo que quiere decir es que para cada riesgo hay que identificar medidas de mitigación que aborden este riesgo. Si pueden, lo van a evitar. Si no pueden, lo van a minimizar, mitigar, gestionar. Estas medidas de mitigación tienen que ser realistas y adecuadas al contexto. Entonces, eso también hay ciertas partes del mundo, por ejemplo, donde no hace sentido sugerir que cada reunión, empezando ahora, va a tener al menos 50% de mujeres, porque no va a ser así. No es la realidad de este lugar, no se puede empujar por eso. Si se lo haría, se podría en realidad también causar daño. Hay estos casos y hay que, mover con cuidado este tema de género en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo trabajo de campo en Uganda. En Uganda no se puede tener una lista de participación que dice mujer, hombre y otro. En Uganda, al momento que tocas el tema, porque los estándares que te dicen que hay que abrir espacio para todos tipos de género, en Uganda estás ¿cómo se dice? En la cárcel, Sí. empujando por un tema así. No se puede. Hay estos casos y no se pueden. Santiago, no sé si querías decir algo. No, digo, vas preso, está penado por ley. Sí. Entonces, es esto solo para dar un ejemplo de cómo hay que estar también cautelosa o moverse También, con cuidado, sugiriendo medidas de mitigación realistas y adecuadas al contexto. No todo es adecuado en cada contexto, es así. Otra que es muy clásica, disculpas, esa sucede mucho en Latinoamérica, también nos pasan unos proyectos ahora en Centroamérica, eso de que el tema de las reuniones mixtas no funciona, porque las mujeres ahí no se sienten para hacer consultas y luego para el proyecto, cuando hacer una actividad que tienen que trabajar mujeres con hombres juntos, capaz. Y en realidad las mujeres no se sienten seguras, ya han habido casos de violencia, no se sienten cómodas para expresar la opinión, todo realidades que en Latinoamérica ya sabemos. Entonces, ahí en las consultas, muchas veces hacen consultas diferenciadas, mujeres solas y hombres solos, ahí saltan estas temáticas, entonces para el diseño del proyecto se recomienda, por ejemplo, que sea una cooperativa de mujeres cafetaleras, justo me acuerdo que era un proyecto de café, que sea solo de mujeres, porque las mujeres nos informaron en estas consultas que no se sienten cómodas trabajando con hombres por varios motivos. Y entonces el proyecto no puede empujar a hacer una cooperativa mixta, porque ya sabemos que han habido casos de violencia, exclusión, etc. Entonces, como eso hay que, quizás en otro lugar se puede hacer una cooperativa mixta y no hay problema y está todo bien. Entonces siempre hay que tener como atender, y como decía Mónica, como el mismo paquete y la misma medida de mitigación no nos va a servir en todos lados. Sí.
Y es exactamente por eso que muchas veces tenemos equipos nacionales dentro de los proyectos, porque ellos están en la posición de decir esta medida de mitigación es adecuada y es apropiada en el contexto o no lo es. Es ese conocimiento de contexto más a detalle que se necesita para poder juzgar sobre eso. Bien, estas medidas de mitigación, una vez identificadas, suelen incluirse en algo como un plan de gestión ambiental y social o un marco de gestión ambiental o social. Otra vez, hay muchos términos aquí, pero estos son los más comunes. Y tales herramientas de gestión incluyen qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, quién es responsable, cuánto cuesta y todo esto. Entonces, sí. Son como planes de acción para abordar los riesgos identificados. A veces hay también herramientas adicionales. No entramos en la discusión si o no me gustan. Hay que tener siempre más planes y más herramientas, pero así es. Y esto es porque las organizaciones financieras muchas veces piden que se tiene un documento individual que describe cómo se está abordando los riesgos debajo de un cierto estándar. Entonces, si había riesgos debajo del estándar de pueblos indígenas, piden un plan individual de pueblos indígenas, que está hablando sobre el marco legal de pueblos indígenas, del contexto de pueblos indígenas, de los riesgos identificados, de las medidas de mitigación. Así que cuando alguien viene y dice, pero no trataron bien el tema de pueblos indígenas, ellos pueden decir, pero sí que lo tenemos. Y aquí tienen el documento. Para la implementación, para la gente que tiene que implementar todo esto, no solamente un documento, sino no sé cuántos, debe ser un poco complejo esto, pero así es. Entonces, si se activan ciertos estándares, es posible que hay que producir planes adicionales. Por ejemplo, si se activa el estándar de restricciones considerables al acceso a los recursos, se prepara un plan de acción para los medios de vida, el de pueblos indígenas, ya lo mencioné, si hay dudas sobre riesgos en el contexto de género, hay un plan de acción de género, y muchas veces también hay un plan separado de participación de partes interesadas. Y en realidad, ahora ya es así que algunas organizaciones siempre requieren un plan de participación de planes interesadas, un plan de acción de género y un mecanismo de quejas, que es el otro instrumento que vamos a tocar en breve y muy breve, pero sí. Sí. El último paso es el monitoreo y evaluación y ahora estamos en la fase de la ejecución del proyecto. Hasta ahora todavía estábamos en la fase de preparación, pero ahora estamos en la fase de implementación y entonces con todos estos planes y herramientas hay que ver no solamente si se están implementándolos, sino también si funcionan, ¿no? Si hay problemas desde la perspectiva de salvaguardas, si hay problemas con las comunidades, con beneficios que deberían recibir y no los reciben, con procesos de involucramiento que deberían realizar y no lo están haciendo. Entonces, siempre estamos hablando de no solamente controlar la implementación de documentos, sino también cuáles son los resultados medioambientales como sociales del proyecto. Los indicadores obviamente deben ser útiles y realistas para el equipo de implementación y haciéndolo, integrando indicadores de salvaguardas dentro de todo el sistema de monitoreo de un proyecto ayuda en la gestión adaptativa según necesario. Entonces también es una oportunidad. Y me imagino que después de todo eso, ustedes piensan que esfuerzo adicional son las salvaguardas, que es algo que siempre escuchamos. En realidad, nosotros lo vemos un poco diferente porque consideramos que la aplicación de salvaguardas convierte un proyecto en el mejor
proyecto, en el mejor, best version of it, la mejor versión de puede ser. Exacto, lo mejora, justamente como identificar todos estos riesgos, todas las cosas que puedan fallar, bla, 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 ayuda a que esto no suceda, o si sucede, como con el monitoreo de evaluación, cómo cambiarlo, que sea adaptativa. Esa es lo que sería la gestión adaptativa. Sí es verdad que, como explicaba Mónica, como los financiadores te piden todas estas exigencias, porque bueno, ellos están donando, se tienen que, como nosotros le decimos, como cubrir su imagen, porque ya ha habido riesgos de reputación, donde ellos dan fondos para proyectos que han tenido unos impactos muy grandes. Con todos estos requisitos, que armar todos estos planes, que ponerme indicadores para todo esto, que bla, 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 al que lo implementa después, que muchas veces puede ser una agencia gubernamental, que no tiene todos esos muchos recursos humanos, financieros, etcétera, le resulta muy complejo. Y ahí a veces a nosotros nos toca, y a mucha gente, le toca muchas veces hacer este trabajo de cómo balancear todos los requirements, todos los requisitos que nos exigen las agencias financiadoras, de que evaluemos todo esto, que hagamos todos estos planes, que hagamos todos estos indicadores, etcétera, pero cómo hacerlo un poco más realista y aterrizable y utilizable para el equipo del implementador. Muchas veces, hasta lo que hemos hecho, que es más trabajo para nosotros, es presentamos todos los planes con todas las formas y los formatos complicados en los idiomas que lo pida el financiador, y después intentamos extraer lo que es más útil y relevante para el implementador y ponérselo en un documento. Y bueno, acá tenés el plan de acción, controla esto, controla... Para que no tengan 10 planes diferentes, cuando en realidad lo podríamos poner todo en uno. Intentamos como hacer como... Y también justificarle al financiador, mira, esto lo podemos hacer en un plan más sencillo, porque después lo va a implementar esta organización, que no va a tener los recursos, pero igual vamos a cubrir todo lo que tú querés. Solo que lo vamos a hacer de una forma un poco más simple y realista al contexto de cada país, de cada implementador. Entonces es como un balance y es como un tire y afloje que estamos haciendo todo el tiempo en exigencias y la realidad de quién va a implementar para sacar el mejor proyecto, porque también hacer todos estos planes, etcétera, etcétera, y que después no se puedan implementar, entonces esto tampoco está sirviendo, tampoco lo va a ser tan efectivo. Entonces siempre es como buscando el balance. Exacto, pero al final del día la aplicación de salvaguardas mejora los proyectos y es aplicando buenas prácticas, las buenas prácticas de la conservación. Ok, con esto sí, teníamos esta diapositiva para dejar un espacio para preguntas. No sé si alguien tiene una pregunta ahora, tal vez. Es todo muy, muy claro, entonces. Pregunta. Si son equipos diferentes en cada paso. ¿Se escuchó ahí? No lo escuché. La pregunta es si son equipos diferentes en cada caso ¿de qué? Cada paso del proceso. Es lo que comentaba en un momento, creo. No y sí. O sea, depende. A veces nosotros entramos, nunca, por ejemplo, nos ha tocado hacer el monitoreo de evaluación, que eso lo hace quien implementa. Entonces, por eso también es como todo un desafío. A veces nosotros como consultora, les explico, nos contratan para hacer todo lo que es la evaluación más en detalle y los planes. Pero ya hubo una evaluación preliminar que la hizo, por ejemplo, el gobierno, puede ser de Argentina, el ministerio, no sé, no me acuerdo ahora si era de ambiente o cómo era, ellos hacen una evaluación preliminar, dicen tenemos que hacer una evaluación mucho más exhaustiva para conseguir los fondos, nos contratan. Nosotros hacemos la evaluación más exhaustiva, armamos los planes de gestión ambiental y social, y esos se lo entregamos al financiador, se lo entregamos al gobierno de Argentina, le dan los fondos, y es el gobierno de Argentina que va a implementar esos planes. Entonces también a veces ahí es como esa desconexión. Nosotros intentamos siempre hablar y explicarle luego, si se puede, ¿no? Porque a veces no se da esa chance. A quien va a implementar, miren, hicimos estos planes, funcionan así, de esta forma, significan esto, etcétera. Y eso es lo mejor, pero en general, muchas veces, si bien cuando estamos haciendo la evaluación y diseñando los planes, estamos en constante diálogo con quien va a implementar, por ejemplo, el gobierno de Argentina, y lo vamos trabajando un poco en conjunto, después quien va a implementar es el gobierno de Argentina y en realidad nosotros hicimos la evaluación en detalle y nosotros los planes. Por eso ese diálogo constante es importante,
para entender bien qué pueden implementar, qué no, qué es realista, qué no, y cómo hacer para también como dejar contento al financiador. Pero en general no es el mismo equipo, va cambiando. Nuevamente, en general sí se da el diálogo y es muy importante el diálogo con quien va a implementar, quien financia, quien hace el análisis, pero muchas veces el que hace el análisis y el plan después no está implementando. Sí, y tal vez algo más a agregar es estos pasos 1 a 4 hasta la fase de implementación. Muchas veces están contratando externos para hacer ese tipo de trabajo porque se necesita que se hace estos tipos de consultas por externos. Si la organización que implementa al final el proyecto va para consultar, por ejemplo, con comunidades locales, puede que las comunidades locales no se sienten libres a mencionar que el trabajo con esa organización es muy difícil, que había una historia con problemas de colaboración. Entonces, muchas veces las organizaciones contratan externos para especialmente esa parte que incluye las consultas, porque se necesita personas objetivas haciendo estos tipos de consultas. A veces, por ejemplo, el equipo que ahora tenemos en campo en Kenia está acompañado por algunas personas de la organización para la cual estamos haciendo estas consultas, pero solamente introducen a nivel de comunidades a quiénes estamos, por qué estamos por aquí, después se van, porque las consultas no pueden quedarse para dejar el espacio a los participantes de hablar sin la presencia de estas personas. Entonces, esto es importante que estas consultas se las hace desde externos. Por externos, perdón. Veo que tenemos muchos comentarios dentro del chat. Hubo una pregunta ahí que la respondí como quiénes nos contratan en general, nuestros clientes, y ahí comentaba que en general es como interesante como el círculo. En general, Sí. por ejemplo, pueden ser o gobiernos, o ONGs internacionales, o pueden ser nacionales, pero muchas veces a los gobiernos de los países o a las ONGs, los fondos le vienen, como comentábamos, del financiador, ¿no? Como o Banco Mundial, o el Fondo Verde para el Clima, o el Banco de Desarrollo Alemán, o CAF. Tienen fondos por fuera que se los van a dar al gobierno, pero para eso el país necesita desarrollar como todo un buen proyecto y ahí nos contrata. Entonces nosotros trabajamos, por ejemplo, para el gobierno de un país que va a recibir fondos de afuera. Entonces es como ahí, es como un mix ahí de cosas que se va armando. A veces directamente nos contratan los financiadores para cosas específicas, como pueden ser los fondos, los bancos, etcétera. Pero muchas veces los trabajos es directo con gobiernos, ONGs, etcétera. Poco con sector privado, no, o sea, sí hay consultas después, etcétera, pero trabajo directo que nos contrata el sector privado, en general no. ¿Cuántos países hasta el momento hemos trabajado? Y la región, Latinoamérica, el Caribe, en muchísimos países, casi que todos, te diría. En el Caribe mucho también. Latinoamérica en casi todos los países. Y en África hemos empezado a trabajar ahora en los últimos años, hemos empezado a crecer. Y ya hoy en día, ya creo, Mónica, que ya más de 8 países de África, ¿no? Sí, alrededor de 8, yo diría también, sí. Sí. Pero, sí, también algunos países francófonos, algunos donde se habla el portugués. Entonces, sí, y parece que seguimos bien por allá también. Exacto. En nuestra web, que al final de la presentación la tenemos, que es aae.com.ui, y si no buscan asesoramiento ambiental estratégico y les aparece, y ahí está todo como los países donde trabajamos, las áreas, casi todos los proyectos que hemos tenido. Bueno, básicamente ahí está todo y les dejamos, si no les pasamos el link después, Santiago, tú se los puedes pasar. Teníamos como 2 temitas más, ya estamos así en 2:30, no sé si nos da para comentarlo, si quieren cerrar con preguntas. Sí, nosotros tenemos disponibilidad. No sé si antes había una pregunta más, ¿no? No, o para después. Sí, adelante. Dale, contamos estos 2 temas que ya los hemos venido comentando, al menos
participación de las partes interesadas o de los actores. La próxima, Mónica, y la importancia de, bueno, básicamente la participación, como se habla, plena, efectiva e inclusiva de todas las partes interesadas. Entonces, ¿qué es básicamente participación plena, efectiva e inclusiva? Entonces, primero lo más importante es que para que sea como efectiva, es que sea a lo largo de todo el ciclo del proyecto, ¿no? Desde el diseño del mismo, o sea, que ahí en el diseño muchas veces está la evaluación de los riesgos, la identificación y evaluación, durante la implementación, durante el monitoreo del mismo proyecto, etcétera. O sea, esta participación no sea solo cuando se está implementando, o que no sea solo en un momento limitado, sino que sea, como les digo, a lo largo del ciclo de vida del proyecto. También es muy importante que la participación se lleve a cabo de manera como que es sensible al género, al contexto de género, que era un poco los ejemplos que poníamos hace un rato con Mónica en distintos países, y que incluya a todos los actores en el terreno, incluyendo también personas mayores, jóvenes, no excluir ningún grupo. Entonces, ahí nuevamente la importancia de trabajar con gente local que sepa de todos los actores que están en el terreno y sea un esfuerzo por involucrarlos a todos. Si hay que hacer reuniones específicas de mujeres, que se hagan. Si hay que hacer que haya alguien para que haya un espacio para cuidar a los hijos, para que las mujeres puedan participar, que se hagan a veces en horarios y días apropiados, porque si lo haces en un horario que están todos trabajando en el campo, o hay ciertos grupos, o un grupo que está haciendo una actividad en ese momento, no van a participar de la actividad. Entonces, todo eso son consideraciones que cuando se arma como este plan de participación de partes interesadas y cuando diseñamos los procesos de consulta, hay que considerar. Que tenemos todas las cosas que hay que considerar para asegurar la mayor participación posible y la identificación de todos los actores. No solo como los obvios, los que seguro están, sino quizás hay otros actores que pueden verse afectados y no se nos ocurren así tan obviamente. Luego, que es muy importante que sea culturalmente apropiada y adaptada a las preferencias lingüísticas y a los procesos de toma de decisiones. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente eso, que el lenguaje, si vamos a hacer, nuevamente, ahora estamos con muchas consultas en 3 países de Centroamérica, muchas son con comunidades cafetaleras, muchos son pueblos indígenas los productores y su lengua de preferencia no es el español. Entonces ahí se trabaja con mediadores culturales, se tienen que traducir los materiales, y no solo es traducir el material en el lenguaje técnico con el cual estamos nosotros acostumbrados a hablar, sino es, bueno, cómo explicamos este proyecto con un lenguaje mucho más sencillo, no tan técnico, los posibles riesgos del proyecto, lo traducimos a los lenguajes que ellos utilizan y ahí se presenta. Y basado en divulgación previa de información accesible, comprensible, relevante y adecuada. Aquí es un poco lo mismo, la importancia de que esta información sea accesible, enviarla en lo posible antes para que ellos lo puedan leer, entender, preguntar, en caso de preguntar, darles toda la información importante, etc. La siguiente. Y bueno, un poco el por qué, cuál es el objetivo y la importancia de involucrarlos en las fases iniciales de un proyecto, es decir, en la fase de diseño, específicamente en la parte de evaluación de riesgos. Los objetivos, por ejemplo, primero, comprender el contexto en el que se va a desarrollar el proyecto. Entonces vamos con las comunidades y intentamos entender su área, dónde llueve más, dónde llueve menos, dónde ellos utilizan recursos, sus prácticas, sus horarios, y así de a poco podemos empezar a comprender y ver riesgos que quizás antes no se nos ocurrían, porque no teníamos ese entendimiento local. Y muchas veces, o sea, siempre, por más que un proyecto sea similar en un mismo sector, como puede ser el sector del café nuevamente, mismas actividades, intenta trabajar lo mismo, siempre cada lugar, siempre descubrimos que va a tener riesgos que no estábamos considerando, que no estaban, incluso con países vecinos. Guatemala, Honduras, y son muy similares, pero en Honduras están dando en cierta situación, por ejemplo, de trabajo infantil, que en Guatemala quizás no se está dando. Entonces, eso es muy importante, estas consultas iniciales, para entender esta realidad local y así los posibles riesgos y el tipo de impactos que estos riesgos pueden generar.
Luego también elaborar medidas de mitigación específicas al contexto y realizables, aplicables, como lo hablábamos también, que la misma medida de mitigación para una comunidad o una realidad no va a funcionar en otra. Bueno, también estas reuniones iniciales con los actores son para informar sobre todas las actividades del proyecto. Es importante que entiendan los posibles riesgos que puede tener, qué quiere hacer el proyecto. Es importante manejar las expectativas también de cuando se comunica el proyecto, no generar falsas expectativas. Muchas veces se va y dice, hay un proyecto que tiene millones de dólares que se van a dar desde el Banco Mundial para el gobierno de Argentina, para implementar prácticas de café. Y si uno menciona esos números a veces en una comunidad local, ellos piensan que todo ese dinero va a ir a la comunidad y no es así. Ese dinero es para financiar el proyecto en todo el país, en, no sé, 40 comunidades, además que hay que contratar personas, hay que contratar no sé qué. Entonces lo que lleva efectivamente a la comunidad no es ese número gigante. Entonces hay que tener mucho cuidado con las promesas o con lo que se hable, con lo que se comunica. Muchas veces aparte cuando estamos en la fase de diseño hay que explicar. Miren que esta es la fase del diseño del proyecto, todavía no se tienen los fondos. Nosotros queremos diseñar el proyecto de la mejor manera, con su conocimiento, que ustedes participen, que nos informen, pero recién se va a aplicar para conseguir los fondos, o sea, no están asegurados muchas veces. Y esto también hay que aclararlo y manejar las expectativas cuando vamos a hacer consultas es muy importante. Y una vez que se quiere ir a implementar el proyecto y se vaya más a informar de las actividades, que ellos entiendan las actividades y los posibles riesgos que pueden haber también de participar de ciertas actividades. Esto tiene que quedar muy claro. Y bueno, también es una muy buena oportunidad las consultas bien al inicio de un proyecto para identificar capacidades locales, conocimientos locales y oportunidades para que puedan fortalecer el diseño y la implementación del proyecto. Muchas veces vamos a terreno y ya nos damos cuenta que hay, por ejemplo, un grupo de mujeres que ya está trabajando en hacer ciertas actividades, que ya se comunican muy bien, que funcionan muy bien, y eso es una oportunidad. Quizás este grupo de mujeres ya se puede utilizar, ellas pueden ser las que luego organicen todas las reuniones, como esas son oportunidades que ya funcionan a nivel territorial. Cuando hay redes que están funcionando, es muy bueno identificarlas para usarlas y apoyarlas con el proyecto, que no siempre se da y no es que uno lo encuentra googleando. Esa es información que no es como llamamos desk-based, es tenés que ir, tenés que hablar, encontrar las redes, qué está funcionando, qué no. A veces hay ciertos líderes comunitarios que te pueden ayudar a llevar adelante un proyecto. Entonces, la verdad que, o sea, la participación de las partes interesadas durante todo el proyecto, pero en el inicio, con lo que es el diseño, identificación de riesgos, etcétera, es fundamental para tener un mejor proyecto, una mejor medida de mitigación, gestión de riesgos y poder luego tener una mejor implementación y aceptación del proyecto. Cuando los involucras desde el inicio, la aceptación es mejor que cuando les traes algo de afuera, en lo que hablamos al principio, ¿no? Ese top-down approach que había antes, que se diseñaba un proyecto, el gobierno solo, con nadie, y venía con ya todo el proyecto diseñado, todo, bueno, vamos a hacer esto. Y no había discusión. Entonces, cuando esta discusión se da desde el inicio, se trabaja en conjunto, hay mucha mayor aceptación y ganas de participar del proyecto y en este y en futuros proyectos también. Sí, y esto yo diría que es un punto clave, ¿no? Porque sin el apoyo de los actores locales, si ellos no quieren participar en el proyecto no puede tener éxito. La conservación de la naturaleza, como yo lo veo, sin el apoyo, si los actores locales no están de acuerdo con lo que se está sugiriendo hacer, no va a funcionar. Entonces, por eso también que este tema de participación de todos es tan importante. Ok, entonces, ¿sigo yo, Tuti? Sí, creo que sí. No sé qué más quedaba, a ver. Bueno, mira, es un poco lo mismo, como lo que no se debe hacer, es como algunas lecciones aprendidas de cosas que a correr en el correr de los años, como errores comunes en estas participación de partes interesadas y las consecuencias. Errores comunes ya los dije, como involucrar solo a las partes interesadas principales o a las obvias que se nos ocurren y no prestar atención a otros grupos que pueden haber. Consultar solo a los líderes, realizar reuniones y discusiones en momentos que no son convenientes para todo el mundo, medios de comunicación inadecuados o lenguaje muy técnico,
que no haya información suficiente, poco tiempo, que sea como, bueno, una reunioncita rápida y seguimos, que en realidad lo fui mencionando, creo, ahora que pienso, a medida que iba explicando, y no establecer el mecanismo de reclamaciones en caso de que haya alguna queja, que el mecanismo de reclamos lo va a explicar ahora Mónica, y es muy importante. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos errores y otros? Que el diseño del proyecto puede presentar alguna falla, que luego haya que revisarlo y reformularlo, lo cual va a generar retrasos en la implementación, incluso también va a ser más costoso porque hay que ir a rever, hay que rediseñar, si luego encontramos errores o cosas que fallaron. Bueno, falta de confianza, adhesión y apropiación de los actores del proyecto, y quizás incluso a futuro no quieran participar o no haya confianza para participar en otros. Impactos imprevistos porque no se consultó debidamente a las personas, que son las que conocen la realidad del lugar, entonces no pudimos imaginar, no se nos ocurrieron ciertos impactos en las personas o en el ambiente, porque ellas también conocen el territorio. Y bueno, después riesgo reputacional para quien da el dinero, que los fondos, porque se puede haber quejas de que no hubo participación, que no se los incluyó en el diseño, etcétera, que esto es todo como formas que se actúan en el pasado y ya no se actúa así, ya no está mal. Un proyecto que no involucra a las partes puede tener un riesgo muy alto y puede haber un reclamo muy alto, y ya es una forma de diseñar y implementar proyectos que ya no existe. Bueno, no sé si no existe, no quiero decir que no existe, pero ya es como del pasado, old school. Eso de top down ya no más. Ahora hay que diseñar los proyectos con el conocimiento local y ahí escalarlo. Ahora sí, cerramos un poquito. Sí, tal vez una cosa más, porque nosotros hablamos mucho en esta dimensión de proyecto, y no sé si es así que ustedes también en los estudios que están haciendo siempre piensan en esa dimensión de proyecto, ¿no? Pero al final del día también se podría aplicar todos estos pasos, instrumentos que nosotros aquí hemos introducido a una iniciativa para el manejo de áreas protegidas de los próximos 5 años, revisión de plan de manejo de un área protegida. Entonces yo creo que aunque nosotros usamos mucho esta palabra de proyecto porque es muy aplicable a nuestro trabajo, no es que los mismos conceptos, los mismos enfoques y procesos no serían aplicables a una otra dimensión, como un plan de manejo para áreas protegidas, o una planificación de los próximos 10 años para una iniciativa de nivel nacional de conservación. Solo para aclarar esto, que es no limitado a esta versión de proyectos. Y ahora yo voy a terminar en breve, solamente para decir que tener un mecanismo de reclamos ahora es básicamente un requisito para todos los proyectos. Y eso lo que significa es básicamente dar un canal de comunicación a personas, a todos los grupos potencialmente afectados por trabajo de conservación, para registrar quejas que tienen, dudas que tienen, también sugerencias que tienen. Entonces no tiene que ser solamente para reclamos o quejas, sino también puede ser para ver cómo van las cosas, que alguien tiene una sugerencia, alguien tiene una duda, alguien necesita información. Básicamente es para asegurar que las personas tienen un canal para comunicarse, y si hay problemas, también un proceso establecido que va a tratar los problemas. Y eso se puede hacer de muchas maneras diferentes. Aquí a la derecha ven un esquema simplificado. Hay la registración de la queja, hay una comunicación que se ha recibido la queja, entonces hay una evaluación de la queja y qué se necesita para resolverla. Puede que haya una investigación de lo que pasó y para encontrar la solución adecuada. Entonces, la implementación de la solución sugerida y la comunicación de los resultados, y entonces dando seguimiento al caso y al final cerrarlo. Eso es el esquema más simple, creo, que se puede poner. Obviamente eso también otra vez apoya a la gestión adaptativa de proyectos, porque si se puede observar quejas, reclamaciones recurrentes que se repiten, hay que ver cómo mejorar la gestión del proyecto para abordar estos tipos de problemas.
Sí, y creo que con esto ya, bueno, para organizaciones a nivel más alto pues no es tan difícil generar un sistema de reclamos, porque muchas veces tienen un sitio web y se puede registrar por aquí una queja que se tiene, pero pensando otra vez a nivel de proyectos y también a nivel de áreas protegidas en general, no todas las personas a nivel local necesariamente tienen acceso a Internet, no tienen computadora o algo así, entonces hay que pensar también en cuáles procesos ya existen a nivel local para que se puede registrar dudas o mencionar dudas y conversar y encontrar soluciones y pasar un mecanismo a estructuras ya existentes a nivel local, usar canales que funcionan a nivel local. Entonces eso es el nivel más difícil, donde hay que establecer también un tal mecanismo. Y con eso ya hemos hablado muchísimo y creo que tú querías cerrar con esto, Tuti, creo. Es como un resumen en realidad, entonces para cerrar, como darle un cierre a todo esto que charlamos, es como, ¿qué son entonces las salvaguardas? O sea, ¿qué buscan? Es evitar los riesgos e impactos no deseados para las personas y para el ambiente en el área del proyecto, iniciativa, como le quieran llamar. Pero también las salvaguardas entonces contribuyen a potenciar todos los impactos positivos, o sea, los beneficios del proyecto. No es solo evitar los negativos, sino considerando todo esto, ayudamos a beneficiar a más personas, que sea más inclusivo, etcétera, etcétera. Y el siguiente, Mónica, que es el paragüitas que a veces mostramos, la última, ahora sí. Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos, y nos gusta pensarlo así, es como los productos de salvaguardas, como son todos los planes de gestión, de manejo, etcétera, son como barreras o protección para garantir que los proyectos o programas de conservación generen beneficios sociales y ambientales y no causen daños, asegurando que la conservación sea ética como eficaz. Entonces es como una barrera para intentar evitar exclusión, discriminación, pérdida de tradición y cultura, biodiversidad, que aumente la pobreza, desempoderamiento, injusticias, todo temas también de derechos humanos, que fue lo que Mónica dijo al principio, ese enfoque de derechos humanos, y por eso también a veces es bueno pensarlo, a mí me gusta como lo que dije al inicio de esos lentes de salvaguardas. Nada de lo que decimos de exclusión, discriminación, injusticia, género, todos sabemos estas cosas, por eso las salvaguardas es como casi que sentido común, pero con un montón de detalles y sutilezas de los planes que hay que hacer y las cosas, etc. Y bueno, con eso creo que sí, ya cerramos. Les dejamos en la última web, en la última slide, ahí está nuestra web, bueno, nuestra web, la de la consultora con la que trabajamos y formamos equipo ya hace muchos años, y nuestros mails, por si alguna vez quieren enviar alguna duda, alguna cosa o lo que fuera. Siempre estamos disponibles y, obvio, una última ronda de preguntas o dudas o lo que quede. Bueno, sí, yo lo antes que siento nada, muchísimo, pero yo voy a tener que desconectarme. Lo siento mucho, yes. pero no sé si Tuti, No tú me puedo tienes quedar todavía... cualquier cosa. Sí, yo tengo Sí, tiempo. ok. Si quieres. Muchísimas gracias para la oportunidad. Como dijo Tuti, si tienen dudas, preguntas, aquí está también mi correo. Y sí, muchas gracias. Bueno, gracias Mónica por quedarte hasta tarde. Ya hora de cenar supongo pasada ya, así que muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. ¿Verdad? Gracias. Bien, bueno, ya aprovecho y digo que antes de abrir preguntas, que además de dos expertas en salvaguardas, son dos buenas fotógrafas, porque todas las fotos o gran parte eran de ustedes, de los proyectos, imagino deben ser momentos espectaculares para registrar. ¿Alguna pregunta, Exacto. duda, reflexión? Sí, yo tenía una pregunta, mi nombre es Gonzalo. Cuando finalizan los proyectos, ¿tienen algún seguimiento de eso? Tipo, después del monitoreo de haber finalizado, ¿tienen algún seguimiento para ver cómo continuaron? Si tuvieron algún... Sí, sí, entiendo lo que sí está muy buena la pregunta. Es algo que nosotros también incluso desde salvaguardas, como la gente que trabaja en salvaguardas a nivel mundial, global, estamos como preguntando por e intentar también como monitorear.
De todo. Una cosa es de cuando a medida que se está implementando, porque como dijimos, muchas veces hacemos todos estos diseños, programas, etcétera, y después no trabajamos en la implementación y no tenemos como novedades. Entonces a veces sí nos gusta ir, preguntar, etcétera. Y luego una vez que cierran, en general sí se les exige a todos los proyectos que como publiquen, por ejemplo, lo que es un reporte de cierre, de cómo fue, de su plan de acción, con los indicadores, cómo terminaron los indicadores, que los indicadores te miden, se supone, qué tan efectivo fue el proyecto. Y completamos estas actividades, protegimos toda esta área, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero no se mide tanto específico qué aportó todo esto de salvaguardas. Eso como no está muy medido todavía. Y es una discusión que se está dando ahora, que con Mónica y otros colegas hemos generado unos espacios con personas que trabajan en salvaguardas en distintas organizaciones, de empezar a impulsar esto de monitorear cuando cierran los proyectos, a ver qué funcionó, qué no funcionó, pudieron implementar, qué se cree que las salvaguardas ayudó a conseguir. Porque sí se hace a nivel como más de proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto tenía estas acciones, pudo hacer todas estas, conservó esta biodiversidad, apoyó a, no sé, 150 personas en esta comunidad de pescadores haciendo esto. O sea, sí, los proyectos hacen eso, pero como te digo, es más a nivel de las actividades del proyecto. Hay algunos datitos de salvaguardas, quizás, pero como no se lo mide tantos de las salvaguardas. Pero eso, es como tenés que ir y preguntarlo, porque en nuestro caso no implementamos los proyectos, le dejamos como los planes a los implementadores. Y en general sí, tienen que armar estos planes donde demuestran todo lo que se consiguió y lo que no. Y a veces se pintan un poco, ¿no? Para quedar con mejores resultados. Eso no lo voy a negar porque también lo he visto, pero es que a veces al que financia te exige, bueno, tenés que haber llegado a todas estas metas. Entonces, bueno, hay que ver que se llegaron. Pero a veces está bueno también ser realista. Mira, esta meta no se alcanzó porque esto y esto falló. Y las fallas son los que después te sirven, te ayudan a generar un proyecto mejor a futuro. Si no identificas las fallas, si no las reconoces y decís que todo fue divino, después se va a diseñar un proyecto igual y va a fallar. Entonces ahí también la importancia de reconocer los errores. ¿Más? Hay una cosa que mencionaba, me parece que Moni, cuando estaban hablando de qué medir, ¿no? Y resonaba un poco con nuestra región. La Patagonia es una zona despoblada, entonces siempre cuando se hacen indicadores perdemos por goleada. Tirar 100 metros de caño en la India tiene más beneficiarios que tapizar la Patagonia de asfalto. Entonces eso es algo que lo hemos discutido bastante y está buenísimo que ustedes también lo levanten, porque lo cuantitativo obviamente es una variable es una dimensión súper importante, pero no la única, y sobre todo si estamos hablando de áreas protegidas donde uno esperaría que muchas de ellas estén bastante despobladas. Yo una pregunta que te quería hacer es, el trabajo que hacen ustedes, si bien tienen los estándares, y entiendo que ahí está la dificultad, ¿no? Y los expertos internacionales, es muy intercultural, ¿no? 100%. Quería preguntar si tienen alguna caracterización o algunos patrones que hayan identificado respecto a diferencias en la percepción de los riesgos. Porque tal vez algo que en Argentina o en América Latina incluso se considere como, bueno, esto sale siempre. Y vas a África y te dicen, no, esto ni aparece o se acentúan otras cosas. Sí. O a veces lo que pasa no es que no sale, sino que no se considera tan importante, capaz. Bueno, yo qué sé, no sé. No, sí, las mujeres, no, ellas, no, ellas tienen que, por ejemplo, en África sucede todavía muchísimo que las mujeres, yo estuve ahora en un proyecto en un país que el 80% de las mujeres, si no exagero, todavía van a lavar la ropa al río, todos sus productos, todas sus cosas, además tienen que hacer esto, lo otro, entonces están todo el día haciendo actividades no relacionadas al trabajo normal, como lo conocemos, remunerado, pero es trabajo, porque yo las veía. Entonces ellas participaron en una reunión de consulta, es como casi imposible, es tipo, no, pero que no vengan las mujeres, no pasa nada, es como, no pasa nada, es tipo, no, es un riesgo muy alto que hagamos las reuniones en el horario que están todas lavando en el río y que no vengan. Cuando estamos, por ejemplo, era un proyecto justamente de inundaciones y también era un poco de todo relacionado a agua, varias temáticas de agua, y una era como
ver de empezar a generar un jabón que fuera ecológico, para que no se siguieran contaminando los ríos, porque todo el mundo lavaba ahí. Y es como, bueno, pero si no están las mujeres, eso no vamos a llegar a una buena solución, porque son ellas las que están lavando. Y no lo veían como algo tan grave. Entonces, sí, a veces para mí hay diferencia un poco de qué es tan grave y qué no, depende la región. Por ejemplo, en Latinoamérica, el tema de pueblos indígenas, originarios, o como le quieran llamar, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si bien siguen habiendo y van a seguir habiendo casos horribles de exclusión, de desalojamiento, de todo lo que ya sabemos, sí, en Latinoamérica están mucho mejor organizados que en otras partes del mundo. Y es fuerte como su impronta. Sí, es verdad que no tan fuerte como la de una empresa privada que va y va a deforestar el Amazonas, pero o sea, los pueblos indígenas acá son muy importantes, los gobiernos, todos saben que es un tema muy delicado, hay que tratarlo bien, hay que involucrarlos, y no es tan así en otras partes del mundo. Entonces eso en Latinoamérica es como ahí un fuerte, que siempre está, el de los pueblos indígenas. Sí, seguro hay más, lo mismo como de género, sí, sin duda hay, y se van identificando, y es eso, hay que prestar atención a cuando no se le da la importancia que en realidad tiene ciertos riesgos, y es por un tema cultural. Después, a ver cuál otro. Pero sí, es una pregunta muy interesante y se da mucho. Seguro hay más. El tema del trabajo infantil, que no, cuándo es trabajo infantil y cuándo no, como eso casi que en los dos lados, pero mucho claro, como cuando es apoyo a mi familia, como quizás todos nosotros apoyamos a nuestros viejos cuando estábamos de vacaciones en verano y tu papá te decía, venía a ayudar a hacer de no sé qué, o en tu horario libre, y cuando trabajo infantil de verdad. Por ejemplo, en los sectores rurales de Latinoamérica, pero en África también, Latinoamérica es muy fuerte, pasa mucho este apoyo familiar de los niños a la familia. Y ha pasado que vienen como reporteros como de afuera, yo qué sé, BBC saca foto del nene trabajando en cierta finca, y ha habido eso fue muy fuerte, como que quedan totalmente cancelados, ya no le pueden exportar más café a Europa porque hay trabajo infantil, bla, bla, y tú vas a trabajar con ellos, y no era trabajo infantil, era realmente un niño que cuando vuelve del colegio ayuda al papá porque lo necesitan, porque no están con malas condiciones, no es que no está comiendo, no es que está siendo forzado, es una forma de educación, es cultural para muchos de estos familias. Diferente es cuando vas a una finca grande, gigante, de un propietario extranjero que trae a las familias a vivir ahí y van con los niños, y ahí sí están trabajando para un finquero. Otra cosa es cuando yo, pequeño productor, tengo mi campito, y cuando mi nene vuelve del colegio me tiene que ayudar, me ayuda porque es también mi forma de educarlo y de enseñarle el trabajo. Y eso en Latinoamérica es muy, muy fuerte. En Centroamérica, los países más ahí como, bueno, supongo que en Argentina también, pero no he tenido este tema tanto en Argentina, pero es un tema delicado cómo tratarlo, el tema del trabajo infantil y cómo es, cuando es trabajo infantil, cuando es una práctica cultural y no es trabajo infantil. Claro, es un borde muy, muy fino, ¿no? Muy fino, muy fino. Sí, no, pero es súper interesante porque, bueno, es esto de la interculturalidad, ¿no? Tampoco tiene sentido pensar un proyecto con estándares como si estuviéramos en, no sé, un país, en Dinamarca, y aplicarlo descontextualizado, que termina siendo contraproducente o incluso nocivo en términos de los objetivos. Sí, también, por ejemplo, ahora que viste eso que nombrabas de los números, que por ejemplo la Patagonia está muy deshabitada, eso no está pasando ahora. No, el proyecto tiene que impactar a tantas personas. Es que para intentar impactar a tantas personas tenemos que agarrar, por ejemplo, un trabajo en Honduras, todo Honduras, porque es un país chiquito, no sé, entonces como no, ¿por qué tiene que ser como ese número? O tiene que beneficiar a tantos jóvenes. Bueno, pero no hay jóvenes trabajando en el cacao, por ejemplo. No hay jóvenes, ya hemos consultas, no hay jóvenes. Entonces, ¿por qué sí o sí tienen que beneficiar a un 50% de jóvenes? Si acá tenemos todas estas consultas, hemos ido a todas estas comunidades, hemos ido a todos estos grupos y no hay jóvenes trabajando. Pero como que viene el concepto del norte, viene ese estándar, entonces es como ese diálogo de no. Hoy en día los jóvenes no se están quedando en el ámbito rural, se puede intentar armar, no sé, un fondo, bla, 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 un apoyo financiero para intentar atraer más jóvenes, pero no me pongas que la meta sí o sí es que el 50% de los beneficiarios sean jóvenes,
porque la realidad del sector producción de cacao en tal país no está demostrando que eso hoy puede ser posible. Podemos crear otro proyecto, que sea fomentar que los jóvenes se queden, pero no me pongas como esa meta numérica tan fija. Claro, es casi como pedir que adaptame la realidad para que responda a un diagnóstico fallido, digamos. Exacto, sí. Pero lo que está bueno, les aclaro también, está bueno como, nosotros lo hacemos mucho, en un punto no tenerle miedo, ¿no? Como mal quedar los fondos, como sí tenemos que aplicar lo que tú decís, pero por algo nos estás contratando acá y tenemos a los locales que dicen esto. Ay, se me fue. Me había perdido, me desconectó. Eso, como decirles, mira, esta es la realidad, este es el contexto, bla, 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 como sin miedo. Escuchan también y aceptan en la mayoría de los casos adaptaciones. Eso está bueno. Bien, y en el marco de eso también me surgió la inquietud de qué difícil debe ser sugerir un cambio en la calificación de riesgo del proyecto, ¿no? Porque imagino la receptividad de los decisores políticos, decir, no, mira, tu proyecto es más riesgoso de lo que vos me lo estás queriendo vender, y después ir con eso a quien financia seguramente que tiene cola, digamos, tiene consecuencias. Sí, es re difícil, es muy difícil. La verdad, es como te digo, es un diálogo constante con buenas justificaciones y a veces también hay estrategias. Esto no sé si se puede decir on the record, off the record, pero me ha pasado de decir, este proyecto no está para que esté en categoría, no sé, bajo, tendría que haber sido moderado. Y es tipo, pero si ahora lo subimos a moderado, va a despertar una alarma en el financiador y gente a veces de los propios donantes, entonces hay discusiones como con el gobierno y con el donante, te dicen, mira, no lo suban quizás a moderado en el papel oficial que presentan porque se va a generar un escándalo, pero sí armen los planes y hagan la evaluación como si fuera moderado. Entonces casi hicimos todo, me acuerdo un ejemplo puntual, es que ya estaba casi todo vendido. Entonces hicimos todo como si fuera moderado, y la gestión va a ser como si fuera moderado y todo, pero como a veces tenés que llenar como todos los aplicativos en la web, bla, 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 ahí no lo pusimos, porque eso hubiera saltado una alarma roja y hubiera al país y a toda la gente que ya había consultado y todo, hubiera sido contraproducente, hubiera generado como arrancar casi que todo de cero. Entonces en ese caso, cuando se hizo la aplicación quedó como bajo, pero todo el proceso que se hizo y los planes que se le dejó al gobierno, bla, 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 fue como que el proyecto haya sido un poco más alto. Entonces es siempre ese como, nada, es un diálogo constante, asegurarte de que va a ser bien cubierto, ver que cuando es contraproducente, a veces generar como planes adicionales, en este caso era contraproducente si oficialmente le subíamos el riesgo, porque se cancelaba el proyecto, había que arrancar de cero. Y mucha gente ya se había trabajado mucho, había mucha gente que se había ido, comunidades, y también hay un desgaste de las personas, ¿no? Eso no lo nombramos en partes interesadas, pero hay que involucrar, pero si después no llega nada nunca, las personas también se cansan. Entonces, me consultaste, y nunca llegó nada, y no me consultes más, ni vengas. Entonces, como, eso también es difícil. Parece que ya te hemos exprimido lo suficiente. Te vamos a dejar, te dejamos ir. Muchas gracias, Tuti, y muchas gracias a Mónica también. Bueno, la verdad que es algo súper interesante para ir siguiendo y en la parte de ejercicio profesional se lo van a ir cruzando cada vez más, así que está bueno que por lo menos tener los lineamientos generales de qué se trata. Arriba. Bueno. Gracias a ustedes por invitarnos a esta charla. Ojalá alguna vez en persona. Y arriba, éxitos a todos. Si tienen nuestros mails, cualquier cosa, duda a futuro, cosas laborales, estamos disponibles. ¿Vale? Bueno. Arriba. Chao, gracias.